Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Demos gracias al Señor porque aquí estamos aún vivos, luchando unos con otros, amándonos y disfrutando de su palabra, que es lo más hermoso de la vida cristiana. Disfrutar de una vida y una relación con Cristo a través de su palabra. Hemos venido hablando del fruto del Espíritu Santo y hoy vamos a compartir sobre la paciencia. Está muy ligada y van casi de la mano con el gozo, que ya lo hablamos. Pero la paciencia es un término que inclusive a muchos cristianos no les gusta, porque dicen que si piden paciencia, tienen que pasar por pruebas. Déjenme decirles, mis hermanos, que las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así que gloria a Dios por las pruebas. Pero la paciencia es otro carácter del fruto del Espíritu Santo que debemos desarrollar todos los cristianos. A veces somos impacientes por muchas cosas, pero la paciencia es un don de Dios, que nos los dio desde el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted no tiene paciencia, comience a desarrollar este carácter del fruto del Espíritu Santo. La paciencia es la capacidad de soportar los sufrimientos, y muchos sufrimientos tenemos. Cristo sufrió por nosotros. Ese es nuestro ejemplo de paciencia. Es la capacidad para soportar esos sufrimientos, pero más profundamente, la paciencia tiene otro significado. Y es que la paciencia es el carácter y es la naturaleza divina. Dios, hermanos, Dios es paciente, incluso con quienes con quienes merecen el castigo. Él es paciente inclusive con quienes merecen el castigo. Y eso somos usted y yo. No merecíamos la salvación, pero Él en su paciencia, Él nos soportó y nos regaló la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Es el carácter de Dios. Así como el amor, la paciencia también es el carácter de Dios. Mire Romanos 9:22. Mire Romanos 9:22 lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, el ejemplo más grande que tenemos de este carácter divino, que es la paciencia, es la paciencia que Dios le tuvo al pueblo de Israel por muchos años. Dios los bendecía, Dios los sacó de Egipto, Dios hizo una y otra cosa por el pueblo de Israel, e Israel seguía fallando. Y Dios fue tan paciente que esperó muchos años para que sucediera la destrucción y lo que quemaron, los muros de Jerusalén que quemaron, y la llevada en cautiverio del pueblo de Judá y Jerusalén. Mucha paciencia. Entonces, hermanos, la paciencia es el carácter de Dios. Para nosotros, hermanos, Dios es paciente. Es paciente. Mire, segunda de Pedro. Mire segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no hubiese sido un Dios de paciencia, nosotros no estuviéramos aquí diciendo que somos salvos. Pero Él fue paciente y sigue siendo paciente para que muchos más
vengan a los pies de Cristo y también sean salvos. Entonces, Él ofrece oportunidades. Él ofrece oportunidades y ofrece tiempo para que las personas procedan al arrepentimiento y se salven. Es un Dios de paciencia. En cuanto a los cristianos, deberíamos reflejar la paciencia divina. Somos sus hijos. Entonces nosotros deberíamos reflejar esa paciencia divina y podemos ver en Efesios, el libro de los Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, la paciencia en los cristianos. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Entonces, si Dios, su carácter es la paciencia, nosotros también debemos tener ese carácter que es la paciencia para soportarnos los unos a los otros. Paciencia con relación a los demás. Esta paciencia viene a ser firmeza en nosotros para no dejarse provocar o reaccionar con ira ante los demás. Eso es tener paciencia. Y si no la tiene, mi hermano, desarróllela y no responda con ira ni impaciente ante otros hermanos. Recuerde, la paciencia es un don de Dios. Con respecto a las circunstancias, la paciencia también se refleja en esto, en las pruebas. Con respecto a las circunstancias adversas o pruebas, la paciencia del cristiano es saber esperar positivamente, con firmeza, confiando en nuestro Señor y manteniendo la fidelidad. A veces no tenemos paciencia. Le pedimos al Señor por una enfermedad o por una situación y queremos la respuesta de una vez y ya nos llenamos de impaciencia. Y entonces andamos frustrados, andamos viviendo de una manera no correcta, cuando lo que tenemos que hacer es, por paciencia, confiar en Dios, que Él nos permitirá pasar las pruebas. Mire Romanos 5.3. Mire Romanos 5.3. Romanos 5.3 nos dice la palabra de Dios aquí: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, en vez de apesadumbrarnos y estar quejándonos y desanimarnos por las pruebas, por las tribulaciones, dice aquí que debemos tener paciencia y descansar en el Señor Jesucristo. La paciencia es un don y es una cualidad, un carácter del Espíritu Santo que cada uno de nosotros debe desarrollar. Santiago 1.4, mire lo que nos dice. Santiago 1.4. Y hay muchísimos versículos, hermanos. Yo estuve buscando cualquier cantidad que nos enseña cómo debemos nosotros desarrollar la paciencia. Pero comenzando, si somos hijos de Dios, nosotros debemos desarrollar la paciencia. Olvídese las pruebas, olvídese las circunstancias, vea lo positivo, tómela como una oportunidad para crecer, pero tenga paciencia y descanse en el Señor. Santiago 1.4. Después que dice, y esto lo utilizamos para la característica del gozo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y noten el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales. Hermanos, aprendamos a desarrollar esta característica del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y la paciencia, hermanos, no es resignación. Bueno, estoy enfermo, bueno, ¿qué más voy a dar? No puedo hacer más nada. La paciencia no es resignación. La paciencia es firmeza en el cristiano, sabiendo que todo lo podemos soportar y descansar en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la paciencia es firmeza. La paciencia es un don de Dios que está garantizado por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cristo es nuestro ejemplo de paciencia.
fue golpeado, fue ultrajado, lo escupieron, fue clavado en una cruz. Y Él tuvo paciencia para terminar la obra para nuestra salvación. Mi hermano, mi exhortación en esta noche: no pienses que no debes pedir paciencia, porque vienen las pruebas. Las pruebas son necesarias para que nosotros aprendamos a desarrollar la paciencia y podamos crecer espiritualmente en el Señor. Que Dios te bendiga.